elegís vos, por dónde te gustaría arrancar, por dónde querés que vayamos. Arrancar, bueno. Yo dejaría el de qué hay después de la muerte para el final, porque es un Dale. tema bastante, bastante personal, bastante sensible, bastante, no sé, como que moviliza muchas cosas, por lo menos para mí. Eh, mm, Me parece que estaría bueno arrancar por este tema de la inmunidad de rebaño, Dale. porque tengo una respuesta un poco inmediata. Ujú. Ya se demostró por varios factores que la inmunidad de rebaño no va a funcionar con este virus. ¿Qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué no cesan los contagios y las muertes en Estados Unidos? Porque no está funcionando, porque es un virus que tiene una mutación muy, muy rápida. Eh, Incluso imagínense que cuando una persona contrae coronavirus, después cuando se estudia la cantidad de anticuerpos que desarrolló es de un 30% versus un 72% aproximadamente que van a generar las vacunas que se están probando aún. E incluso la vacuna ya se sabe que va a durar un año como de protección y se va a tener que repetir. O sea, imagínense si queremos probar la inmunidad sin vacuna, que además sabemos que la inmunidad natural funciona solamente en enfermedades que están ultra controladas, como es por ejemplo la varicela, que igual si vos contraes varicela y tenés una complicación y no tenés un acceso médico bueno, es un gran problema. También te pasa si lo contraes de Exactamente. grande, por ejemplo. Yo creo que va más allá de debatir cuarentena sí, cuarentena no. Me parece que la inmunidad de rebaño como estrategia ya está demostrado que no funcionó. O sea, fíjense en Europa, tuvieron picos inmensos de contagios y ahora están teniendo el segundo pico igual. Además, que otra cosa que muchos epidemiólogos dicen es que si uno aplica la inmunidad de rebaño, hay un montón de gente que salió a trabajar o porque salió, se contagió, se enfermó y se curó. Pero hay gente como los adultos muy mayores, gente con patologías, que no salió nunca. Entonces Exactamente. vos podés llegar a un punto donde no se te enferma más gente, pero ¿por qué? Porque los que circulan ya se enfermaron y los que se quedaron en su casa no se enfermaron nunca, pues se siguen quedando en su casa. Y el problema es que si vos decís, bueno, abro todo y que todos circulen porque les puedo garantizar que no se van a enfermar por la inmunidad de rebaño, el virus va a seguir circulando, se va a frenar de una. O sea, con que quede una persona enferma que sea sintomática, Sí. sale la gente con patologías, se enferma y tenés un rebrote otra vez. La inmunidad de rebaño es muy raro que se aplique, porque de por sí hoy ya no se confía en la inmunidad natural del cuerpo humano. Igual, Por eso existen yo, vacunas. disculpa, ¿no? Yo creo que va a llegar un momento en el cual todos vamos a terminar contagiados. Quienes nos cuidemos, quienes no nos cuidemos, creo que todos vamos a terminar contagiados. Va a llegar un punto porque veamos, digamos, hagamos una franja histórica desde el que arrancó el virus hasta el día de hoy y Sí. el virus lo único que fue haciendo fue incrementando. En ningún momento vimos una meseta ni tampoco una bajada. Lo único que hizo fue siempre para arriba el virus. A ver, Y sí, yo creo que pasa que así va a llegar un circula. punto, exactamente, es que bueno, justamente esto lo hemos hablado, ¿no? Lo de la circulación comunitaria. Pero va a llegar un punto en el cual el virus va a estar tan fuerte que vamos a terminar todos. Y lamentablemente, y lo digo yo que me tocó perder a mi abuelo por COVID, eh, y lo tuve el COVID, es un virus de mierda y que te puede llevar un familiar joven como mi abuelo que tenía 65 años, una persona joven, pero va a llegar el punto que lamentablemente vamos a terminar contagiados todos. Quienes ya lo tuvimos, está comprobado que nos podemos volver a contagiar. Quienes no lo Mm. tuvieron se pueden contagiar por primera vez. Vemos hoy en Neuquén que las camas están agotadas. Cuando hablamos de camas son los respiradores, están agotados. En la provincia de Neuquén, una de las provincias más ricas de Argentina. Entonces, yo creo que acá hay dos posibilidades.
un milagro en donde mañana encuentran la vacuna y nos empiezan a vacunar a todos, o que va a llegar el punto que, como dice Gaby, no creo en una inmunidad del rebaño por esto que se dice. Primero, porque van a haber personas patológicas como los diabéticos, que pasa con los diabéticos que el COVID se lo lleva de una. Y va a pasar que las personas que ya se contagiaron se van a volver a contagiar. Y no se sabe si vos te podés contagiar 2 veces o más. Hasta 2 veces está comprobado. Todavía no hay un caso de que se contagien 3 veces. Pero puede llegar a pasar. Entonces, es como que estamos en esa disyuntiva, ¿no? En largar todo o ir largando de a poco para la libertad de las personas, como vimos acá en Neuquén, lo que sucedió con los comerciantes, lo cual desde mi punto yo apoyo a los comerciantes. Pero necesitamos sí o sí una vacuna, y es increíble porque en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, no se encuentra la vacuna. Es un virus muy potente, es increíble. Sí, además que pensemos que la vacuna está planeada para llegar a nuestro país, o sea, hay vacunas que ya están siendo probadas y demás. Como siempre, Rusia y China en ese tema llevando la delantera. Que para julio del año que viene es probable que ya estemos vacunados acá en Argentina. Vemos. Y este virus empezó en noviembre, diciembre de 2019. 19. Las vacunas promedio llevan de 1 a 3 años de desarrollo. En el momento que este virus se convirtió en una amenaza a nivel mundial fue aproximadamente en marzo-abril de este año. Sí, marzo-abril, que estuvieron los picos en Italia, España. 1 año y 3 meses de desarrollo. O sea, es una bestialidad el apuro que ha metido en un desarrollo que siempre es muchísimo más metódico. Exactamente. Y lo de que todos se van a enfermar, yo creo que, no, o sea, no creo que el 100% de la humanidad, pero sí la mayoría, porque lo que va a pasar con el coronavirus es que no es que nos vamos a vacunar y no va a existir más. No, claramente. Si los virus no se erradican de la Tierra. Fíjense lo que pasa con un montón de enfermedades viejas para las cuales el ébola, el sarampión, la tuberculosis. Pasa que antes se te moría... El sífilis. La sífilis. Antes se te moría medio país o más por esas enfermedades, o eran portantes de esas enfermedades, y hoy quizás en Neuquén tenés 3 muertos por año por tuberculosis, por ejemplo. Exactamente. Entonces eso va a pasar con el COVID, o sea, va a llegar la vacuna y lo que va a cambiar es que vos te enfermes de COVID no va a ser decir, uy, voy a tener un respirador. Vas a tener un respirador garantizado como todas las demás enfermedades porque van a cesar la cantidad de casos. Exactamente. Van a estar como ahora. Eso es lo que va a cambiar la vacuna. No es que cuando nazca la vacuna no existe más el COVID. Exactamente. Es lo que, pero el COVID tampoco es algo nuevo entre nosotros. Estaba el COVID, creo que el 18, y el COVID-19 es como la mutación del anterior. Claro, y bueno, en 2003, entre 2003 y 2008 creo que hubo 2 picos, pero fueron muy localizados. Sí, muy chiquitos. En ciudades de Asia, que fueron el SARS-3 y otro más, que también eran tipos de COVID. Exactamente. Y algo que comenta López Rossetti en una entrevista que está bueno, es que dice que hay 4 tipos de COVID circulando. Pero que uno es el COVID-19, que es el que es tan peligroso para nosotros. Exactamente. Que es por eso que hay gente que incluso estando en contacto con personas positivas, no se contagia. ¿Por qué? Porque contrajo un resfriado o una gripe común por otro de los tipos de COVID y genera cierta inmunidad. Exactamente. Pero bueno, los medios no tienen eso. No, obviamente, son amarillistas. Sí. Como todos los medios. Pero sí, y lo bueno, que por ahí es lo que todos estamos esperando, ¿no? Esto de volver a la normalidad, ¿no? Que hay personas, como yo te escuché decir, que por ahí no vamos a volver a la normalidad. Yo tengo fe en eso, en que en algún momento vamos a volver. Con esto de la vacuna va a ser como cualquier otra enfermedad. Mientras estemos todos vacunados y que no haya un pelotudo o una pelotuda que no se quiera vacunar, vamos a estar. Y acá entra lo de el vacunó.
a lo que quería que me encantaría escucharte. Igual, párrafo aparte, yo quiero decir que si tenemos acá una antivacuna escuchándonos, les recomendamos, primero, que nos escuchen y después nos insulten, o que se retiren. Ahora de sí. que se retire. Capaz que es mejor que se retire. Bueno, el vacunado es un movimiento que estuve viendo en las redes sociales este último tiempo. Me iba a tomar el trabajo de anotar el número de ley, pero es al pedo porque si no lo buscan, ley de vacunación obligatoria. En este país hay una ley de vacunación obligatoria, ¿sí? Por eso cuando compras una leche tiene un calendario de vacunación, cuando vas a un vacunatorio hay un calendario de vacunación, por eso tenés un carnet de vacunas, ¿sí? Tal cual. Tenemos que estar vacunados en la antitetánica, contra la hepatitis, contra un montón de cosas, un montón de enfermedades que se erradicaron hace muchos años justamente por la vacuna. Exactamente. Eso es obligatorio. O sea, si alguno fue a un colegio público primario, había veces que iban los enfermeros y empezaban a vacunar. O sea, decían, bueno, queremos a los nenes de quinto y vacunaban, siguiendo el calendario. Tengo un recuerdo de estar en el primario y que me vayan a vacunar. ¿Viste? Bueno, eso se hacía. Porque es la forma también, yendo a un colegio, de garantizar que todos los niños que están en la edad que corresponde vacunarlos, reciban la vacuna. Exactamente. Bueno, la propuesta de este movimiento del vacuno es que las vacunas, que siga existiendo el calendario de vacunación, pero que las vacunas ya no sean obligatorias, ¿sí? Contra toda enfermedad que pueda ser prevenible, toda enfermedad contagiosa que pueda ser prevenible, se vacuna y esa vacuna es obligatoria. O sea, por ejemplo, la vacuna del HPV no es obligatoria desde 2016, me parece que se sacó del calendario de vacunación, pésimo, pero se sacó. Tendría que estar. Sí, esa vacuna empezó a ser obligatoria, o sea, estuvo en un calendario de vacunación y salió como plan de vacunación en 2013. Estuvo de 2013 hasta 2016. Ahí estamos de acuerdo que en el gobierno de Cristina, 2013. Claro. Sí, ahí estamos de acuerdo. En esa vacuna estamos de acuerdo. Bueno, el movimiento lo que propone es que las vacunas dejen de ser obligatorias. Ya, una locura. Por ende, vos no podés presentar ningún cargo contra un padre que el pibe se enferma de sarampión porque no lo quieren vacunar y te contagia a 20 pibitos que van al jardín con él y se muere alguno. Vos no podés presentar cargo contra esos padres si la vacunación deja de ser obligatoria y responsabilidad del tutor de un menor de edad. Lo que ellos proponen es que la vacuna sea voluntaria y optativa. Tipo que si vos te querés vacunar, vas a un centro de salud y te vacunás. Y si no, no. Pero ponen esto frente a esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, una pandemia que por lo menos la gente de nuestra edad no vivió eso. Capaz que alguien de acá tiene un padre, un abuelo que vivió la polio, pero... Sí, o la vaca loca, que ni siquiera fue pandemia, pero que estuvo bastante fuerte. Y vos decís, ¿cómo pretendés normalizar algo? ¿Cómo pretendés volver a llenar a una oficina donde te trabajan 200 personas a la vez si no te vacunas? ¿Qué haces si vos tenés que ir a tu laburo y sabés que tu compañero al lado no se vacunó y que se puede enfermar y cagarte la vida? Tal cual. O sea, ¿hasta qué punto uno es dueño de su cuerpo, ¿sí? O de lo que le pone a su cuerpo, si no ponerse eso implica que puedes matar a alguien más? Yo creo que es como manejar borracho. Algo así. Vos sos dueño de tu auto y de arriesgarte a morirte como quieras, de hacer mierda de hacerte mierda a vos. Pero en el momento que estás manejando en una ruta donde hay más personas y las pones en riesgo, ya no es tuyo el problema. Nada más. Es que justamente es esto, ¿no? Y son los mismos que te dicen que la Tierra es plana. Son las mismas personas que te dicen que la Tierra es plana. Es que sí, a ver, la lucha es porque la es para controlarnos, digamos. Exactamente, pero a ver, que las personas piensen que la Tierra es plana no te perjudica a vos, no me perjudica a mí, está perfecto, lo pueden creer tranquilamente. Que la NASA mintió y que no fue a la Luna, está perfecto, lo podés creer y tranquilamente lo podés decir y no, me lo negás porque sabés que es verdad. Bueno, puede ser, ahí estamos de acuerdo. Pero de ahí a plantear no ponerme la vacuna del COVID, teniendo en cuenta la mortalidad que está teniendo, aunque sea muy baja, en tu abuelo, en mi abuelo y en el abuelo de otra persona,
Bueno, podés negociar eso. Es más, yo creo que deben ser como mucho 10 personas que deben pensar esto del vacuno. No sé. Pero estas 10 personas igual te pueden generar un quilombo. Te pueden generar un quilombo que 10 personas no se vacunen. O que una no se vacune te genera un quilombo. Es que sí, o sea, por ejemplo, ¿cómo entró el COVID al país? No es que vinieron 100.000 personas enfermas. Vino una. Vino una o 20, ponele, y te enfermó todo el país. O sea, es así. Entonces, y además no es solo el tema del COVID. Vos decís, bueno, las vacunas dejan de ser obligatorias y empiezan a ser voluntarias. ¿Qué vamos a volver a tener enfermos de hepatitis B? Vamos a volver a que te vas a cortar con un vidrio en un día de campo, ponele. Sí. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a ir corriendo al médico pidiendo por favor que no se te infecte porque no tenés la antitetánica. Te cortan la pierna. ¿Qué onda con eso? Tal cual. Tal cual. No, o por ahí, a ver, estos pelotudos de los antivacuna, que van y te queman barbijo. O que van y se abrazan entre. Pero eso es un centro pero es un centro de ahí va un epidemólogo y se vuelve loco. Epidemiólogo. Pero es lo que hablábamos ayer, lo de Córdoba, los tipos que hicieron una fiesta en el medio de una marcha. Una fiesta electrónica en medio de... Bueno, ¿hasta dónde llega la libertad? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Cuál es el límite? Y dicen que los derechos terminan donde arranca el del otro. Porque vos ponele que pones a la policía para que... Encima, o sea, yo no quiero que vaya la policía y golpee gente, pero sí que los desagrupe, como sea, ¿sí? Lo último que quiero es pedir policía en las calles, pero es el medio por el cual se hace, ¿no? Si vos llevas a la policía a que se lleve esa gente, que la demore, que la saque de ahí, listo. O sea, por ejemplo, si Schiaretti hacía eso en Córdoba, Schiaretti mañana es el peor dictador del país. Y vos decís, ¿qué onda? O sea, yo sacando que fuera un país, ¿no? Ponele que, no sé, tenés un hijo o una hija que, no sé, tiene 13 años. Sí. Y se va a una fiesta con amigos. Y todos los amigos toman. Y vos sabés que van a hacer que tu hija tome o tu hijo tome, con el riesgo que puede llevar eso, ¿no? Que tome hasta el hartazgo, digamos. Sí, que se la ponga toda. Y vos vas y lo sacás. ¿Qué estás haciendo? Estás cuidando a tu hijo. Y quedás como un padre Gil. Si vos vas y desarmás esa fiesta, porque decís, no, vieja, tienen 13 años, esto les puede hacer mal, puede traer problemas, pueden terminar en un coma alcohólico. ¿Sos un padre de mierda o en realidad estás velando no solo por la salud de tu hija, hijo, sino por el resto? Y por la cantidad de pibes más. Exactamente. Mirá, es que yo creo que pasa esto, ¿no? En donde, y esto creo que lo he comentado en algunos vivos, yo soy de los que piensa, por más de todo lo que lo tuve, se murió un abuelo, lo tuvo toda mi familia, pero aún así yo sigo con la idea de que la cuarentena se tiene que ir aflojando, tenemos que tener mayores libertades. Pero las mayores libertades tienen que estar acompañadas de mayor responsabilidad. Porque si a nosotros nos dicen, bueno, Neuquén, como si fuera un día normal, con barbijo, distanciamiento social, pero pueden circular hasta las 6 de la mañana, hagan lo que quieran. Y lo primero que hacemos es juntarnos 50 tipos en una casa de 2x2, lo primero que va a pasar es que nos vamos a quedar contagiando todo. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo las cosas pésimo. El gobierno nacional y provincial está haciendo pésimo. Pero aún así yo creo que la sociedad también lo estamos haciendo muy mal las cosas. Aún así yo creo que nosotros, sociedad, estábamos muy poco preparados los argentinos con las costumbres que nosotros tenemos. El mate, los abrazos, los besos, muchas cosas más. No estábamos preparados para un bicho así. No estábamos preparados. Y esto nos agarró de sorpresa a todos. Pero bueno, yo creo que, como te digo, tiene que haber mayores libertades, pero también tiene que estar acompañadas de mayores responsabilidades. Sí, lo que a mí me parece, Neuquén, es que las medidas del gobernador fueron en parte en respuesta al pedido de los médicos.
Sí. Porque la comunidad médica está muy contenta con estas medidas. A mí lo que me parece una cagada es que un comerciante no pueda ir a su local en auto. O sea, esa para mí es la medida en la que la pifiaron. Porque vos si querés ir a comprar algo, podés ir caminando. Y yo, bueno, para mí está perfecto que el cliente, si se quiere movilizar y no quiere pagar el delivery, vaya caminando. Sí. Pero dejá que los comerciantes vayan a laburar en auto. O sea, permitíselo a los comerciantes. No, Y controlar. pero aparte conciliar, vos tenés que conciliar, no tenés que poner una medida autoritaria. No podés ponerla de un día para otro sin avisar. Vos tenés que también tener un diálogo. Vos tenés que tener un diálogo con los comerciantes, con el gremio de los comerciantes, tenés que hablarlo. Porque lo que están haciendo en realidad con los comerciantes, le están negando el derecho a trabajar, que es un derecho constitucional y es un derecho humano. Es un derecho humano. Está en la Constitución Nacional gracias a la reforma del 94. Entonces, están negando un derecho esencial a las personas, que es el de trabajar. Y que además nacionalmente está permitido. Ese es el tema. Exacto. O sea, no es un decreto nacional, fue un decreto acá. Provincial. Y eso es lo que me llama la atención. O sea, ¿por qué no permitís que el comerciante se mueva? Pero el laburador, no el comerciante, el laburador, el que tiene el que trabaja de delivery, el cartero, el que tiene un mercadito, el que tiene su puesto, no sé, en la calle, quien sea el trabajador. Hay que dejar que la gente trabaje. Bueno, sí. Onda, vos tenés y el delivery está permitido, pero para llegar a ese restaurante tenés que ir en bicicleta o caminando. Sí, sí, sí. Por eso te digo, y esto al fin y al cabo, esta medida al fin y al cabo, termina ayudando a las grandes empresas, termina ayudando a los Walmart, a los Coto, que eso siguen abriendo y que no les perjudica 2 semanas no abrir. Pero acá el mercadito del barrio, que está acá a 2 cuadras, cierra una semana y se funde. Sí. Entonces, aparte de negar el trabajo, el derecho al trabajo a las personas, estás ayudando a la desigualdad en lo que es el sistema económico de Neuquén, en las compras, en lo que sea. Totalmente. Aparte, según la Constitución argentina, que bueno, vos ahí podrás decir, bueno, la Constitución nunca pensó que iba a haber una pandemia mundial, pero aún así nosotros nos seguimos rigiendo por esta Constitución. La Constitución dice que todas las personas tienen el derecho a, primero, la libertad y a la libre circulación dentro del país. Estamos hace 210 días sin esa libertad. Sin esa libertad autorizada igual, o sea... A ver, la gente... Yo salgo a caminar y no puedo. No hubo... Exactamente. A ver, yo tampoco es que te voy a decir la cumplida rajatabla, sino que yo, hoy por ejemplo, no se puede salir a caminar, yo salí a caminar. Pero salí a caminar hice 4 kilómetros. Entre ida y vuelta. Sí, no, pero vos es un caso... Si se hubiese, para mí, una de las grandes fallas de la cuarentena es que hoy hay un montón de gente diciendo hoy la cuarentena no funciona, y es la gente que yo tenía que ver, que se juntaba a tomar mates en el río sin barbijo, que hacían fiestas clandestinas, y eran tipo 50 personas en una casa. Entonces vos no podés echarle la culpa a la cuarentena de que no funcionó, y decir, ay, gobierno malo que no funcionó su medida, cuando no la cumpliste nunca. Porque yo creo que el mes de marzo y el mes de abril quizás la gente se quedó en su casa. Pero después fuimos pocos los boludos que se quedaron en su casa. No, o que fuimos los pelotudos los que nos encerramos. Entonces, es por esa gente que se ve reflejado que hay un método que no funciona. Y no es la cuarentena que no funciona. ¿Sabes lo que no funciona? Sí, la responsabilidad. Estamos de acuerdo. De igual manera, yo creo que la cuarentena no funcionó como se pensó que tendría que haber funcionado. No, porque yo creo que confiaron demasiado en nosotros. No, pero ni siquiera por eso, sino que, a ver, ¿cuál es el fin de la cuarentena? El fin de la cuarentena era preparar el sistema sanitario para el pico, ¿no? Que lo estamos viviendo recién ahora, el pico del virus. Que probablemente ahora empiece a bajar porque viene el calor, y acá es un calor, por ejemplo, en nuestra provincia. Imagínate lo que debe ser en Tucumán, el virus desaparece, porque va a ser muy difícil su propagación, porque creo que es a partir de los 30 grados ya el virus deja de circular. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hubo un fallo muy grande social, muy grande, que todos somos culpables en cierto punto,
Eh, pero al mismo tiempo hubo una falla en la clase política, que habló mucho de, a ver, sin meterme en peronismo, macrismo, sin oposición, sin nada, sino los políticos en sí, cualquier político. Hablamos mucho de la solidaridad, y todos los políticos lo hacen de hablar de solidaridad, y nosotros vimos que los políticos tampoco se pusieron en nuestro lugar, pero ni en el de tu familia, ni en el de mi familia, ni en ninguna familia, menos en la gente que no tiene ni siquiera agua, luz. Imagínate estar una cuarentena en un lugar como la toma que hicieron acá hace poco. ¿Cómo haces para estar 210 días ahí? Sí. Fíjate. Entonces, yo creo que fue un error de las dos partes, tanto de la clase política como de los ciudadanos. Sí, hubo por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, cuando entró en una villa, que no me acuerdo el nombre ahora, era con número. Villa Pero 31. La 131, no sé, pasa que yo Buenos Aires no conozco mucho, pero era una villa grande de la provincia. Me parece que es la Villa 31, no 131, bien. Es la 31, ahí entró. Bien. ¿Qué hace el gobierno provincial? Dice, bueno, se hace como un domo imaginario. ¿Qué hicieron? No ¿La cerraron? No entra ni sale nadie y le llevaron todo. O sea, le llevaron comida, agua, alcohol en gel, barbijos, toda la gente para que la gente se quede ahí y no se mueva. Sí. Acá en Neuquén ni siquiera van más a hisopar a los barrios, ¿entendés? Pues yo creo que son de que si van a hisopar a los barrios hay 1000 casos más fácil, porque te metes en una de las tomas donde están todos hacinados, no tienen ni agua para lavarse las manos y vas a tener 1000 positivos. ¿Qué hacen? Se muere uno de esos pibes de ahí, y como son villeros, como son negros, como a la gente no le importa, porque la sociedad argentina es muy cruel con la gente pobre, dicen, bueno, muerte súbita. Sí, o se murió por tal cosa, no lo van a pasar como muerto por COVID, no le van a hacer hisopar y punto. Tampoco a la familia. Te cuento mi experiencia personal. Yo tuve COVID, llamé, no me hicieron un puto hisopado, tuve que pagarlo yo. Cualquiera. Nefasto. Entonces, es más, estábamos con Nacho, llamamos y nos dijeron, bueno, vuelven a llamar, volvimos a llamar y las líneas están tipo no te atienden o te tienen 10 minutos y después te atienden y se te corta. Nefasto. Mi abuelo entró por COVID, se curó, pero lo que tiene el COVID es que en realidad el COVID lo que te hace es como la entrada a muchas otras enfermedades. Son fallas en el riñón, a mi abuelo COVID se le rompió el intestino y después zafó de las dos y en la tercera le agarró una intrahospitalaria y ahí recién él falleció. Y eso no la cuentan como COVID. Y eso también es muerte por COVID, porque es causa de que el chabón tuvo COVID. Sí. Sí, no, totalmente. Eso es tremendo. Y a la vez que hay tan mala administración, lo que me destroza a mí es, por ejemplo, el otro día en el Castro Rondón, que es el hospital de acá, sale una foto de un médico con la cofia, el mameluco, el barbijo, tipo apoyado en la pared, tirado con las manos para arriba así en el piso, como diciendo, sí, ya no hay más. Sí, tipo tirado, y yo decía, vieja, qué desesperante, o sea, qué desesperante debe ser ver que hay fiestas clandestinas, que hay gente que toma mates de entre 20, y hoy salió una médica en el alerta diciendo un compañero nuestro se enfermó y tenemos que, por cuidarlos a ustedes, por atenderlos a ustedes, y tenemos que sacar camillas de la galera para poder internarlo y poder salvarlo. Déjense joder con decirme que no pueden aguantar unos días más sin juntarse, quédense en su casa, cuídense. O sea, los médicos no saben cómo más pedir. Y yo digo, si estás viendo a la persona que te va a salvar la vida, pidiéndote, por favor, que te pongas un barbijo y te cuides, tal cual. ¿Qué más te falta? O sea, ¿qué necesitas? Yo encima hay médicos que se mueren por el egoísmo de la gente. Y eso es lo que a mí me destroza, porque no sé si hay carrera tan altruista como la del personal de salud. Los enfermeros, los médicos, los camilleros, dan su vida por los demás. O sea, sí, decís, gente con esa calidad de persona te está pidiendo por favor que te cuides, y vos decís si era una fiesta clandestina igual. ¿Dónde quedó nuestra humanidad?
¿Dónde quedó el pensar en colectivo, el entender que somos seres sociales, no que te manejas solo? No, sí, por supuesto. Por ahí es que justamente lo que yo te decía, ¿no? Que la sociedad argentina no es una sociedad como la de Corea. Que por ahí la sociedad de Corea piensa primero en Corea y después en el mismo. El argentino tiene una visión mucho más individual, mucho más familiar y después el resto, bueno, allá ellos. Que quizás sea un problema y quizás con esto lo aprendamos, quizás no aprendamos, no lo sabemos. La verdad que eso no lo sabemos. Aprendamos. Pero la realidad es que hay dos cuestiones, tipo, tenemos lo que vos decís, el personal de salud, y estamos, y yo lo digo en carne propia, la mamá de mi mejor amigo es médica y no lo ve desde que arrancó todo esto, no lo ve. Pero al mismo tiempo hay una cuestión de salud también psicológica. Por ejemplo, si ahora nosotros entramos a Google y ponemos tasa de suicidio en Argentina 2020, no aparece, no te tiran los datos. El incremento en la tasa de suicidio en Argentina se cree, porque no hay datos oficiales, porque no los dicen, pero se cree que es del 100% en menos de un año. Entonces, hay también, yo entiendo, y te repito, porque lo digo en carne propia, no en carne propia, pero muy cercano por la madre de mi amigo, pero el 100% de aumento en los casos de suicidio, ¿vos sabés lo que es eso? Es muchísimo, teniendo aparte en cuenta que Argentina, el suicidio, como en casi todo el mundo, sigue siendo un tabú, y hay gente muy joven. Yo conozco un caso de un chico, creo, de 25 años que se suicidó, otro de 20, que son personas muy jóvenes para suicidarse, muy jóvenes. A ver, tampoco hay una edad para suicidarse, pero son personas muy jóvenes. No, bueno, pero golpea que alguien tan joven. Exactamente. Entonces pero también bueno, hay que tener una visión también un poco más. Yo entiendo la medicina y también, como el otro día fui a lo de Agostina, una amiga que estudia medicina, y yo le digo, los médicos son, la verdad, increíbles, la capacidad que tenés que tener para ser médico es increíble. Pero al mismo tiempo, yo te digo que la parte psicológica creo que es un papel muy importante. Claro, pero vos podés hacer un montón de cosas, o sea, podés juntarte con un amigo, por ejemplo, podés salir a caminar, podés ver a tu familia, cuidándote. Por supuesto. Ponete el barbijo, llevate tu mate y tomate tu mate. Exacto. O sea, yo no digo que la gente no se junte y no vea a nadie, porque a esta altura todos lo hemos hecho, porque lo necesitamos. Una cuestión social. Hacer un montón de cosas, pero yo, o sea, lo que a mí no me gustaría es que la gente que está haciendo la suya desde que empezó esto, tome eso de que hay mucha gente de la salud mental o como encubrirse en eso para decir, hago lo que quiero. Por supuesto. O sea, no depende de usar un barbijo o no cuando es a alguien, y tampoco depende de ir o no a una fiesta clandestina o de compartir mate. Tal cual. Se puede encontrar un equilibrio. Yo creo que realmente necesitamos que la gente se dé cuenta de lo importante que es su responsabilidad hoy. Pero tal cual. Bueno, cerrando un poco, porque creo que debemos llevar más de una hora hablando de esto, la verdad que se me fue, no sé cuánto llevaremos hablando de, la verdad que es un tema que se podría estar toda una noche hablando sobre todo esto, porque quizás si seguimos hablando vamos más al cada uno, a la sociedad, y es interminable. Sí. No sé si querés hacer una conclusión de todo lo que fuimos tocando, de todo lo que fuimos hablando. Lo bueno es que ya abarcamos el tema de la vacuna y la inmunidad de rebaño. Y hay que dejar en claro, vacúnense ante cualquier cosa. Cuando esté la del COVID, por favor, vacúnense. No nos dejen a toda la sociedad expuesta, porque si vos no te vacunás, me perjudicás a mí, la perjudicás a ella y perjudicás a todo el mundo. Vacunate. No te quieren hacer nada, vacunate. Eso. O sea, Bill Gates no necesita desarrollar una vacuna con nanotecnología para saber lo que haces. En el momento que estás viendo esto desde una cuenta de YouTube, con tu cuenta de Google, ya está. Bill Gates sabe todo lo que necesitas saber de vos. Exactamente. De hecho, está estacionado tu auto, si vinculás tu celular con Bluetooth al auto.